Buen día, clase. Antes de dar la definición formal del tema a tratar, queremos hacer un comentario sobre lo que hemos podido observar en nuestro mundo real. En él, pues, a lo largo de nuestra experiencia habremos tropezado con magnitudes, algunas que se comportan como variables y otras como constantes. También observamos que de los valores de una de las variables o de unas de las variables depende el valor de otra variable. En ese caso estaríamos hablando de variable independiente y variable dependiente. Por ejemplo, si lo que deseamos es determinar el área de un círculo, para ustedes es bien conocida la fórmula, que el área, representada en este caso por la letra S, ¿cierto?, se calcula como el producto de pi, que es una magnitud constante, familiar para nosotros, por el radio al cuadrado. O sea, esa sería la fórmula mediante la cual se establece la dependencia de S respecto a R. En el segundo ejemplo, S estaría representando el espacio recorrido por un objeto en caída libre. T es la variable tiempo y mediante esta fórmula estamos estableciendo cuál es el recorrido que hace un objeto en caída libre arrojado desde una altura determinada, h, por ejemplo. La siguiente fórmula, también seguramente familiar por su química, es la famosa ley de Boyle-Mariotte, en la cual P representa la presión, B el volumen de una cantidad determinada de gas y C es una constante. En este caso, B estaría haciendo el papel de variable independiente y P el papel de variable dependiente. Esta ley establece cómo varía o cómo depende la presión del volumen de ese gas. Y un último ejemplo nos determina, por ejemplo, el ingreso de que genera un producto que se vende a un precio fijo P sub 0. N estaría representando el número de unidades que se venda de ese producto. Entonces, el ingreso en este caso se estaría manifestando como variable dependiente del número de artículos vendidos. En cada una de estos ejemplos que hemos mencionado, pues hemos observado la presencia de una magnitud que se comporta como variable independiente y otra como variable dependiente. Más adelante estaremos manifestando que el valor o los valores que toma la variable independiente no son arbitrarios. En ciertos casos concretos depende del contexto. En otros, la variable puede tomar cualquier valor real. Eso más adelante tiene que ver con lo que se llama el dominio de la función y lo estaremos comentando después de formalizar el concepto de función. Bueno, con base en todo lo que comentamos anteriormente, nuestra tarea es formalizar ese concepto. Esa es precisamente la tarea de la matemática. Independientemente del sentido que se le dé a las variables, ya sea dependiente o independiente, queremos generalizar esa relación que hay entre las variables. Y en matemáticas a eso se le denomina función. Entonces, aquí
estamos estableciendo bajo qué condición la variable y dependiente es función uniforme de la variable x. Entonces, junto con ustedes puedo dar lectura a esta definición. Decimos que la variable y, que para nosotros hace el papel de variable dependiente, es función uniforme. Esta palabrita, podríamos decir que en los libros no aparece con mucha frecuencia. Uniforme viene de la palabra único valor, monovalente. O sea, decimos que la variable y es función monovalente, va a tomar un solo valor. De la variable x independiente, o sea, x la asumimos como variable independiente, lo cual en matemáticas se anotará siempre así, y igual a f de x, que es lo que nos dice que y es una variable que depende de la variable x. Ya más adelante explicamos a qué se refiere esa f. Entonces decimos que la variable y es función uniforme de la variable x, lo cual lo manifestamos así, si a cada valor asignado a x, o sea, la variable independiente, tomado de un conjunto predeterminado. Más adelante este conjunto lo mencionamos como dominio, o sea, el mayor conjunto de donde se toman los valores de x se va a llamar dominio, que es un concepto importante. Entonces, si a cada valor asignado a x, tomado de un conjunto predeterminado, le corresponde mediante una ley f, a eso nos estamos refiriendo. Esta f es la ley o la regla mediante la cual se establece qué valor le corresponde a y para cada valor asignado a x. Esa ley es una ley preestablecida, o sea, tiene que ser conocida, es una regla que nos dan previamente. Entonces, si a cada valor asignado a x, tomado de un conjunto predeterminado, le corresponde mediante una ley preestablecida un único valor de y, entonces estaremos estableciendo que y es función uniforme de x. En matemáticas, de paso, preferencialmente esa ley se define mediante una fórmula, o sea, las funciones que nosotros trabajamos en matemáticas se manifiestan a través de una fórmula y a esa forma se le llama forma analítica. El otro concepto que está relacionado con el concepto de función tiene que ver con el dominio de una función. ¿Qué es el dominio? O sea, estamos hablando de variables reales. Entonces, el dominio está relacionado con la variable x. El dominio es el conjunto de todos los valores que le podemos asignar a x, para los cuales nosotros podemos determinar el valor real de y. Entonces, cada vez que nos den una función, nuestra tarea es establecer el campo de existencia de esa función. O sea, ¿qué valores le podemos asignar a x? Ese conjunto de valores precisamente se conoce, y para ustedes seguramente desde su bachillerato es conocido como con el nombre de dominio, o a veces le llaman conjunto de partida. Al conjunto de todos los valores que toma y, correspondientes a los valores del dominio, se le llama rango a la función. O sea, todos los valores de y forman un nuevo conjunto que lo conocemos como rango, o en un lenguaje familiar, conjunto de llegada. Bueno, para aclarar un poquito lo referente a dominio y rango, escogimos unos ejemplos sencillitos mientras le vamos tomando confianza. Por ejemplo, para la primera función definida por esta ecuación,
y igual a x al cuadrado, el dominio es todos los valores que le podemos dar a x, que al elevarlos al cuadrado nos dan como resultado un número real bien determinado. Entonces me pregunto si al darle un valor a x y elevarlo al cuadrado, el resultado puede dejar de existir. Y pues sabemos que el producto de dos números reales nos da un nuevo número real. Así que para cualquier valor real, el cuadrado nuevamente vuelve a ser un nuevo número real. Por lo tanto, quiere decir que x puede tomar cualquier valor real. Y entonces ahora nos preguntamos, en este caso, ¿cuál sería el rango? Que pues tiene que ver con el conjunto de valores que va a tomar y. Pues si un número real se eleva al cuadrado por ley de signos o simplemente por una propiedad de los números reales, sabemos que todo número real multiplicado por sí mismo va a ser siempre mayor o igual que 0. O sea que los valores que va a tomar y van a ser siempre no negativos. O sea, y va a tomar valores desde 0 hasta más infinito. En el segundo caso, ¿cierto? La función definida así, pues nos alerta a que x ya no es tan libre como en el caso anterior, dado que está bajo una raíz cuadrada o en general una raíz par, no nos deja que la cantidad subradical tome valores negativos, porque eso nos conduciría a valores que ya no serían reales. Eso lo saben ustedes. La raíz cuadrada, por ejemplo, de un número negativo no está definida en los reales. Eso quiere decir que el dominio de esta función tiene que ver con los valores de x mayores o iguales que 0, lo que tenemos escrito aquí. O sea, a x solo se le puede dar valores no negativos para garantizar que podamos calcular el valor de y. El rango. Si le damos a x valores desde 0 en adelante, pues a medida que este número va creciendo, los valores de y van aumentando. Eso quiere decir que el mínimo valor de y sería 0 y de ahí para adelante los valores de y van aumentando, o sea, van hacia más infinito. Revisemos el tercer ejemplo. Nuevamente hay una raíz cuadrada. La diferencia entre esta ecuación y esta es que aquí, dentro de la cantidad subradical, ya no hay x, sino 2x menos 1. Dicho de otra forma, el papel de x lo está haciendo 2x menos 1. Sabemos que aquí ya por cantidad de comentarios que hemos hecho en clases anteriores, esta es una nueva cantidad. O sea, la pregunta que nos hemos hecho siempre, ¿cuántos números hay aquí? Uno solo. Pues este número, que es el que está haciendo el papel de x, ¿cierto? Tiene que cumplir con la misma condición que en el caso anterior. Tiene que ser mayor o igual que 0 para que la raíz se pueda calcular dentro de los reales. Y eso es lo que exigimos, que 2x menos 1 sea mayor o igual que 0. Esto es una inecuación de primer grado, una inecuación lineal, la cual la resolvemos utilizando lo que ustedes ya conocen, ¿cierto? Que en últimas conduce a despejar x. Entonces, ¿qué nos dice esta desigualdad? Que para que esta cantidad sea positiva, x debe ser mayor o igual que un medio, que ahí pues lo visualizamos en la recta numérica para dar mayor claridad. O sea, el dominio de esta función está formado por todos los x que parten de un medio hacia la derecha en la recta numérica. O sea, los x mayores iguales que un medio. Y el rango, pues, al igual que en el caso anterior, el mínimo valor que va a tomar esta cantidad es 0, raíz de 0 es 0, y de ahí a medida que vayan aumentando estos valores internamente, la raíz irá creciendo. O sea que los valores de y, tal como en el caso anterior, irían de 0 a más infinito.
Y en el último ejemplo vemos que nos aparece, a diferencia de los anteriores, una raíz impar. Para las raíces impares ya no tenemos ninguna restricción. O sea, la cantidad que está dentro puede ser positiva como puede ser negativa, y por lo tanto el dominio directamente pasarían a ser los reales, dado que no hay ninguna restricción. Y el rango, ¿cierto? Fácil de entender. Si esto da 0, raíz cúbica de 0 daría 0. Si esto es negativo, la raíz cúbica de un número negativo da negativo. Y si esto es positivo, la raíz cúbica de un número positivo da positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que y también va a tomar todos los valores reales, positivos, negativos y 0. Por lo tanto, el rango en este caso serían los reales. En general, podríamos decir que hallar el rango no es fácil, depende de la forma como venga definida y en términos de X. Pero el elemento clave para el análisis de una función y para posteriores operaciones con funciones tiene que ver con el dominio. Así que la idea en unos ejercicios que vamos a dejar en calidad de taller es que reforcemos la temática de dominio, o sea, que nos especialicemos en hallar dominio de algunas funciones básicas elementales.